Buenos días. Llegamos a este miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Seguimos en la escucha de la palabra, en el ejercicio, la lectura orante de las Sagradas Escrituras. Continuamos en este tiempo de Cuaresma con la invitación a la conversión, a dejarnos tocar por Dios, a transformar la vida en su voluntad, en sus criterios, con un encuentro radical, con un amor y con una atención total a Dios, que lo ha dado todo por nosotros. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo: Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que los habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos ayude a tener pleno entendimiento de esta palabra que viene hoy a nuestra vida, para que nos sigamos caminando en este tiempo cuaresmal, sigamos preparando en el camino a la cruz y a la resurrección. ¿Qué nos dice hoy Jesús en la palabra? ¿Cuál es el contexto? ¿Hacia dónde está llegando ya? ¿Qué es lo que le dice a los apóstoles? ¿Cuál es el anuncio que hace? Y después de este anuncio, ¿qué le pide la madre de los Zebedeos a Jesús? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Y cuál es la invitación final para aquellos que quieran tener los primeros lugares en el reino de los cielos? Miremos todos los detalles, por eso una segunda proclamación, una tercera, una cuarta lectura, para que hagamos este primer momento pues con toda la fuerza. Cada palabra, cada gesto de Jesús, las actitudes, las reacciones, el mensaje de fondo, todo es importantísimo. Dios nos habla a través de su palabra, no solo para contarnos un hecho histórico o algo que se dio en el tiempo de Jesús, es para nosotros hoy también. Por eso este ejercicio orante con la palabra. Segundo momento, meditación. En este contexto de naturaleza, les pido perdón si me toco la cabeza, porque siempre hay zancudos en este contexto de naturaleza. Qué bueno en este espacio meditar este tema de hoy. La palabra llega hoy, capítulo 20 de Mateo, versículos 17 al 28, para mostrarnos que vamos camino hacia la cruz con Jesús. Jesús está subiendo a Jerusalén, dice, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén. Ese es el contexto, es el lugar geográfico, pero también tiene un sentido teológico muy profundo. Y es el sentido que ustedes y yo estamos mirando en este tiempo de Cuaresma. Vamos hacia Jerusalén, estamos subiendo a Jerusalén, y en Jerusalén tiene pues nada más ni nada menos ocasión la entrega de Jesús, la nueva alianza sellada con su sangre. Entonces Jesús ya le había dado 2 anuncios en otros momentos a los apóstoles, y llega el momento de dar su tercer y definitivo anuncio, para que los apóstoles lo escuchen y comprendan cuál va a ser el desenlace de la vida del Hijo del Hombre, de la vida del Hijo de Dios, que ha venido para eso, para dar la vida.
que ha venido para entregarse totalmente. Por eso empieza diciéndoles que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Condena a muerte. Seguro que eso para los apóstoles, escuchar aquella expresión y toda esta narración no era fácil, y esta vez con más contundencia, con más cercanía al momento, un momento previo a la llegada a Jerusalén, donde se desarrollaría toda esta semana que nos llevará a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los avisó, los preparó, les mostró cuál iba a ser el desenlace del ofrecimiento del Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Ya no el Cordero como los israelitas cuando salieron de Egipto y toda la preparación para la Pascua hebrea y salieron de aquella postración y de aquel momento de esclavitud. Ahora es el Cordero para dar la libertad a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios puedan volver a hablar cara a cara con Dios, puedan tener entrada a Él, para que se abra el cielo, el ofrecimiento de la sangre derramada. Empieza Jesús a prepararlos. Y entonces aquí es muy interesante mirar todos los elementos y todas las reacciones. Y lo entregarán a los gentiles, haciendo alusión aquí como pedirían a los romanos que lo crucifique, porque era una tortura que tenían los romanos para los que eran malhechores, o los que fallaban o iban en contra de Roma. Y Jesús empieza a mostrarles que ahí también intervienen los gentiles, por petición de los hebreos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Lo dice claro. Seguramente es difícil entender a los apóstoles cómo crucificarte a ti, si ese suplicio es para los malhechores, para los males. ¿Cómo es aquello? Qué bueno que miremos todos estos detalles para meternos un poquito en los zapatos de estos apóstoles, para que podamos comprender esta vivencia. Y entonces dice, se acerca a Jesús la madre de los Zebedeos. O sea, semejante anuncio, tan impresionante, grande y difícil, y se acerca la mamá de los Zebedeos a pedirle puestos de gloria para sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, para la alegría pues de una madre que tiene una intención en el corazón. Qué bueno hoy mirar este detalle. Y entonces nos dice, se postra, y Jesús le pregunta sobre el deseo y ella ordena, esa es la expresión, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les lanza una contraexpresión y pregunta como, no saben lo que están pidiendo, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Y él después responde, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quienes los tiene reservado mi Padre. Miremos aquí el desenlace. Jesús está hablando de un anuncio y la madre y los zebedeos pensando en puestos humanos, o en glorias más bien muy al estilo humano, como si Jesús fuera un rey muy importante. De hecho es el rey de reyes, pero al estilo humano. Acordémonos que los hebreos siempre habían tenido en la cabeza aquello de el Mesías tendría que ser como un rey al estilo muy político. Digamos que aquí nace del corazón de una mamá y también seguramente de ellos, siendo muy buenos los tres, la mamá y los hijos, pues se atreven como a hacer esta petición en un momento difícil, porque acaban de hacer el anuncio más importante, el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y una madre, seguramente muy por el amor a los hijos, aprovecha este momento para hacer tal petición. Pero Jesús toma esta situación para dar la gran enseñanza, que es la que tiene que quedar en el fondo del corazón de nosotros. Y es como termina diciendo que ellos van a beber el cáliz. Mi cáliz, dice Jesús también en otra expresión. Y de hecho, el que bebió el cáliz completo es Jesús. El único que dio la vida en su pasión, muerte y resurrección es Jesús. Nadie superará el ofrecimiento del Hijo de Dios. Nadie. Otra cosa es que los que vengan en el tiempo y lo sigan a Él, vivan el martirio y tomen algo del martirio de Él y beban del cáliz y derramen la sangre, que unida a la sangre del Cordero, pues va en orden a aquellos que quieren imitar a su Dios y Señor.
pero es el cáliz completo el que da Jesús. Él no ha venido a guardar la vida, ha venido a dar la vida. Y eso es lo que quiere dejar en claro. Y entonces termina él diciéndoles cuál es la enseñanza. Y que escuchen bien, porque los otros apóstoles también se habían indignado contra estos dos, que eran muy buenos apóstoles, Santiago Zebedeo y Juan apóstol, de los primeros. Y recordemos que en los momentos importantes de la transfiguración y el momento de Getsemaní, Jesús llama a estos dos y a Pedro. Eran importantes, pero la importancia en términos de la vida del Espíritu y de la vida en Dios va en el amor y en el servicio y en el hacerse el último. Jesús quiere dejarlo claro, porque si se dio esta situación aquí, después de semejante anuncio, el más grande de todos, ya venía, Jesús preparaba a sus apóstoles para que dispusieran la vida y el corazón porque se iban a enfrentar a aquello. Todavía seguían como embotados porque después vino el domingo de Ramos y entonces seguramente se les olvida todo eso porque empezaron a ver cómo el mundo decía Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le daban alabanzas a Jesús, pero el viernes ya lo estaban crucificando. Seguro esas situaciones sirvieron para que ellos como que se embotaran un poquito, se olvidaran de esto, y cuando verdaderamente constataron este hecho, vieron que Jesús los había prevenido, pero con algo muy importante. Jesús no solo se quedó en la pasión, Jesús les dijo que resucitaría y les confirmó que tendría la victoria sobre la muerte, y no solo la muerte física, que Él tiene la capacidad de recobrarla, la vida, sino la vida del Espíritu, para que muera en el ser humano todo aquello que lo ha apartado de Dios, y que quede claro en ellos que van a ser sus continuadores, que Jesús resucitaría, como efectivamente después lo comprobaron. Comprobaron la muerte, sufrieron amargamente porque se apartaron de Él menos Juan, y después con la alegría vieron la resurrección, y después vino Pentecostés a darle la fuerza para que siguieran llevando su nombre. Pero entonces, en últimas, todo este contexto de hoy, a ustedes y a mí nos invita. Estamos subiendo a Jerusalén, estamos en el camino de la cruz. Jesús nos anuncia que da la vida por nosotros. Jesús nos da anuncios grandes en nuestra vida. Tal vez nos pase a ustedes y a mí como a los apóstoles, que estamos pensando en puestos muy humanos y que estamos pensando en cuestiones en glorias humanas. Y Jesús nos quiere llevar más allá. Y Jesús quiere que veamos que Él ha dado la vida para que tengamos una vida eterna, y que miremos qué es lo realmente importante de la vida y cómo Jesús es realmente el más importante de la vida. Porque Él nos ha dado todo, su salvación, su sangre, es el valor más grande dado. Entonces, a veces nos quedamos como los apóstoles y seguimos en los tiempos y en la iglesia también, y nosotros los sacerdotes y todos los que formamos esta iglesia, nos quedamos pensando en cosas muy humanas, en glorias y en triunfos pasajeros. Bueno, estamos en el camino de la vida y tenemos unos anhelos muy humanos, pero a veces nos vamos más allá, pensando que yo quiero tener este puesto. Dentro de las mismas parroquias pasa es que yo quiero ser esto y yo soy principal porque tengo este ministerio y este servicio. Dentro del clero puede pasar que yo puedo aspirar a no sé qué y a no sé qué cargos. Y esto no es de cargos. Y esto no es de puestos y de glorias, famas humanas, pasajeras. Esto es de amar y servir. Porque el mensaje final es: el que quiera ser primero entre ustedes, que sea el esclavo. El que quiera ser grande, que sea el servidor. Esa es la dinámica del reino de los cielos. Esos son los criterios de Dios. El más grande es el que sirve. El más grande es el que se abaja. Ese es el que tiene una gloria no pasajera. Ese es el que verá una gloria eterna en Dios. Que nos quede claro, porque vamos hacia Jerusalén. Cada cuaresma se nos da este anuncio. Cada cuaresma es diciéndonos: miren la cruz, miren el amor tan grande, fue por ti, como dice la canción, que nos dio la vida. Miremos a Jesús en la cruz, pero tengamos la constatación que es camino de resurrección, como lo veíamos también cuando hablábamos de la transfiguración, por la cruz a la gloria de la resurrección. No nos quedemos preguntando en puestos. Qué bueno que sí, hay cosas que son humanas y que todos tenemos aspiraciones y metas, pero la meta más grande es estar con Dios desde ya y en la gloria eterna con Él. Que no empiecen estos orgullos muy humanos a buscar puestos y alegrías pasajeras, sino la alegría eterna con Dios.
Aquí no criticamos a María Salomé, que se llamaba la madre de los Zebedeos. Seguramente una madre pide lo que piensa que es bueno para sus hijos. Pero sí, a partir de esta situación, Jesús da una enseñanza para todos. Y aquí los otros apóstoles como muy dignos y seguramente con rabiecita por lo que la madre y estos Zebedeos estaban preguntando, pero en su interior seguramente también muchos tenían anhelos de estas glorias y de estos puestos. El puesto en Dios se gana con el corazón y en el servicio, todos los días amando su voluntad, todos los días disponiendo la vida. Y lo digo para que también yo entre en este mensaje y que esta cuaresma no sea una de tantas. Es que es el camino a la cruz, vamos camino con Él y Él nos da estos anuncios. Él quiere hablarnos, aquí les habló, los tomó aparte y les habló, pero nosotros estamos pensando en otras cosas. No sé si les pase a ustedes, Dios quiere hablarnos al corazón en esta cuaresma, pero a veces estamos con tantos proyectos que hacen parte de la vida, pero es que el primer proyecto, el fundamental, el más importante es el seguimiento de Jesús, porque ahí en Él está la vida, así de sencillo. Y entonces, ¿cómo estamos procediendo a caminar con Él de la mano? Subiendo a Jerusalén, en este caso, subiendo a la pasión del viernes y a la resurrección que nos muestra la victoria de Jesús. Ya tenemos la victoria en Él. La vida de nosotros sigue pasando por la cruz. Seguimos de la mano de Él. Él nos da la fuerza y la gracia. En Él todo tiene sentido. No desviemos nuestra mirada y que nuestra intencionalidad esté clara en vivir una cuaresma distinta. Ya la otra ha pasado, la otra no ha llegado. Solo Dios sabe si viviremos más cuaresmas. Tenemos esta, un tiempo especial donde Dios nos ha llamado al desierto a hablarnos al oído. Aquí llamó a los apóstoles aparte y les dijo, esto va a pasar, me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. Jesús ahorita a usted y a mí nos toma aparte y nos dice que ha dado la vida por nosotros, que miremos más allá de muchas intenciones muy humanas y que pensemos en Él como el centro de la vida y que valoremos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuánto nosotros comprendemos lo que llamamos el misterio pascual? ¿Cuánto nosotros nos hemos puesto a mirar la cruz y lo que le costamos a Dios? Hagan ese ejercicio. La cruz. ¿Cuánto pensamos también que si nos adherimos a Él, si buscamos su voluntad, viviremos la gloria con Él? Pues esto de los puestos o no, lo más importante es estar con Él desde ya, desde ya. Y si uno quiere soñar con puestos al estilo humano, pues sirva y ame y dónese totalmente. Y eso lo hará grande delante de Dios. Eso nos hará grandes delante de Dios en los criterios de Él. Pidámosle hoy pues toda la fuerza para que podamos vivir esta palabra, seguir subiendo con Él a Jerusalén y no quedarnos en muchas cosas que nos distraen, en pensamientos humanos, en posiciones en la parroquia, en el clero, en la iglesia, en la empresa, en no sé qué. Sí, sueños humanos, listo, se desarrollan, pero hay un sueño más grande, y hay una constatación más grande. Dios lo ha dado todo, todo, absolutamente todo, su sangre, su vida, y sigue estando con nosotros. Y en cada Eucaristía se desarrolla el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. En cada Eucaristía está el Dios, la salvación que Dios me ha dado a mí hoy. Y cómo comulgo con esa salvación, y cómo voy y tomo su cuerpo, como su cuerpo y tomo su sangre, y bebo el cáliz. Beber el cáliz en el sentido de tener comunión con Él, pero también como si llega la cruz a mi vida diaria, como la uno a la pasión de Jesús. Y como sé que unido a Jesús, si viene la cruz, si viene el embate, la enfermedad, el dolor, tengo la victoria con Él, que está resucitado y que es Dios vivo, presente en mi vida. Tengamos claro esto. Pidámosle la fuerza hoy al Espíritu para entender el misterio pascual, para caminar hacia Jerusalén con Él, para vivir este tiempo distinto, con escucha del corazón. No dejemos que nos pase lo de los apóstoles o la madre de los apóstoles, que semejante anuncio tan grande, Jesús mostrándoles qué es lo que sigue y ellos pensando en glorias distintas. El que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor, el esclavo. Porque así como el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo, diciendo de categoría de Dios, siendo Dios no hizo alarde de ello,
sino que tomó su condición, como nosotros, igual a nosotros menos en el pecado, tomó su cruz y dio la vida en la cruz. Él nos enseña, Él es el primero, por eso Él tiene la autoridad, porque ha dado testimonio y ha dado ejemplo. Por eso sigamos a Jesús, miremos la cruz, y con Jesús y la cruz y nuestra cruz diaria llegaremos a la plenitud de la victoria en la resurrección. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día, por este anuncio, por el tercer anuncio de tu pasión. Nos acercamos a Jerusalén, subimos contigo en este camino de la vida. Comprendemos, Señor, que siempre quieres hablarnos, que tienes anuncios para nosotros, pero como los apóstoles y la madre de los Zebedeos, muchas veces estamos pensando en otras cosas y no alcanzamos a comprender el valor de lo que nos dices, de lo que nos quieres susurrar al oído y al corazón. Perdónanos, Señor, por no escuchar tu voz, por escuchar los anuncios del mundo, por perdernos en glorias pasajeras, por buscar frutos muy cortos en el tiempo y no buscar la gloria eterna que te corresponde, y no comprender que tu seguimiento es amor y servicio, donación y dar la vida y hacernos los servidores. Que podamos comprender en este caminar cuaresmal que si queremos ser grandes delante de ti, tendríamos que servir y amar en todo. Que podamos hoy disponer la vida, Señor. No nos dejes, Espíritu Santo, en perder el tiempo en discusiones de quién es el más importante en una parroquia, en una empresa, dentro del clero, dentro de las organizaciones humanas. Que nosotros no tomemos el ritmo del mundo como funcionan muchas veces la política o la vida social, con cargos, con avasallamiento, con rencor, con rabia, con prepotencia. Que nosotros sigamos el camino de Jesús. En este tiempo tengamos dolor de pecado, escuchemos hoy el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, tomemos nuestra cruz y caminemos con Él hacia la muerte en la cruz, pero hacia la resurrección final, que es la victoria total para todos los hijos de Dios que lo escuchan y lo aman. Amén. Cuarto momento, la acción. Para usted, ¿qué es el misterio pascual? ¿Qué es aquello de que Jesús haya dado la vida y que esté resucitado? Es más, ¿creen que Jesús está vivo? Pues eso lo entendemos por catequesis, pero ¿cómo comprendo eso? Háganse ustedes esa pregunta. ¿Cómo estoy viviendo esta cuaresma? ¿Estoy subiendo con Jesús hacia Jerusalén? ¿O estoy muy lleno de glorias humanas sí, yo sé que hay sueños humanos, pero tristemente los llevamos a ultranza y se nos olvida que el mayor seguimiento y el mayor sueño es vivir en Dios, con Dios, en su voluntad? Y si ha venido la cruz y las dificultades, tener la gracia de comprender que estamos unidos a Él, pero que llegaremos a la victoria, que tendremos el sentido de la vida solo en Jesús. Aclaremos todas estas dudas. Hoy la palabra es muy diciente. Les hago la pregunta, ¿ustedes quieren ser grandes delante de Dios? Pues aquí está la grandeza delante de Dios: ser servidor, ser humildes, dar la vida. La grandeza no está en los puestos humanos, en la lógica humana de avasallamiento, de poder, de prestigio, de muchos conocimientos o de muchas cosas sin poner en la práctica el servicio y la donación total. Jesús nos ha dado el ejemplo. Esa expresión final es: igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Siéntase rescatado por Jesús, siéntase amado por Él, comprenda su vida a la luz del misterio pascual. Eso es lo que en lo que nos andamos y celebramos en este tiempo de Cuaresma. Vamos hacia Jerusalén. Que no nos detengan sueños muy humanos que truncan los anuncios de Dios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.